Preguntas de simple observación, nada más allá de preguntar quién el contexto o cosas así, sino más bien cosas muy simples en un primer proceso de observación. ¿Qué preguntas haríamos en un primer proceso de observación, mis hermanos? ¿Quiénes recibieron? Perfecto, ¿quiénes recibieron? ¿En cuántos días 3.000 personas? Perfecto, muy bien. ¿Había más de 3.000 personas en ese lugar? Perfecto, puede ser una de las preguntas. ¿Quiénes perseveraban? Perfecto, ¿quiénes perseveraban? ¿Cuál era la doctrina sana? ¿Cuál era? ¿Cuál era la doctrina sana? ¿Cuál era la doctrina sana? Perfecto, muy bien, ¿qué más? ¿Cuántos días estaban en la iglesia? ¿Quiénes hacían los milagros? Perfecto, ¿quiénes hacían los milagros? ¿Qué más? Iré anotando, mis hermanos, todas aquellas preguntas para que ustedes vayan anotando allá abajo. Y por supuesto, vamos entonces a volver a hacer las preguntas. Una pregunta, por favor, de observación, de cualquier hermano, aunque sean las que ya se dijeron. ¿Quiénes perseveraban? Contestemos, ¿quiénes perseveraban? Los que habían recibido la palabra. Muy bien, los que habían recibido la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Él será de lo que yo estoy hablando? Muy bien, la doctrina del Señor. La palabra tiene que ver con la Biblia, ¿no? Con la enseñanza bíblica. Muy bien, otra pregunta, por favor. ¿Por qué les venía el temor? ¿Por qué les venía el temor? Muy bien. Contestemos, por favor. ¿Por qué les venía el temor? Ahí les quiero ver. Tener con la autoridad que hablaron, su palabra, el mensaje. Era por las señales también. Muy bien, por las señales que había, por el acercamiento a la palabra. Hermanos, ninguno que conoce al Señor llega a ser el mismo. Aquel que se acercaba a su palabra llega a tener temor, ¿o no? Por supuesto, porque mira lo que el Señor es en su poder, en su supremacía. Muy bien, vamos con otra pregunta, por favor. Muy bien, ¿quiénes recibieron? ¿Quiénes recibieron? Los que habían creído, muy bien. ¿Qué recibieron más bien sería, no? ¿Cuáles fueron las señales? Muy bien, los que interpretaron la palabra. ¿Qué señales había? ¿Qué señales había? Perfecto. ¿Qué señales había, hermanos? Milagros, ¿qué más? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hasta ahí, mis hermanos. Quedémonos en estas preguntas de observación. Vamos ahora a la fase 2, ¿de acuerdo? La fase de interpretación. Vamos con preguntas de interpretación. Cuando nosotros nos metemos a la fase de interpretación, y hoy vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con métodos de interpretación o cosas así, pero me estoy refiriendo ya a lo que dijo mi hermano, contextos, tiempo, lugares, palabras difíciles que puedan necesitar una traducción, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué preguntas de interpretación puedo hacer yo al texto? Cuando entramos al camino de Dios, ya nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos temor, ya nosotros. Aunque lo que usted está diciendo ya es una contestación, pero más de aplicación. Es la tercera fase, porque ya lo está aplicando mi hermano, ¿no es cierto? Pero vamos un poco antes. La interpretación tiene que ver con qué, hermanos. ¿Qué es interpretar? Por ejemplo, Lo que significa la palabra. muy bien. ¿Qué me dice el texto? Sí. ¿Qué más? Entenderlo. Entender lo que dice la palabra. ¿Qué más? Perfecto. ¿Quién está diciendo? ¿Qué más? ¿Qué tiempo es el que está viviendo? Perfecto. Muy bien. Las preguntas. ¿En qué año fue eso? Muy bien. ¿En qué año fue esto? Las preguntas de interpretación vienen a ser un poco más técnicas, ¿de acuerdo? La primera es una fase de observación en cuanto a lo que miro en el texto, pero la interpretación ya va un poco profundizando más, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿en qué lugar sucede esto? ¿Cuál es el contexto de este texto, hermanos? Contexto. ¿Cómo miro yo el contexto? ¿Cómo yo sé el contexto de este texto? Mis queridos estudiantes. Muy bien, leer capítulos o versos anteriores y versos. Háganlo, por favor. Miren en dónde está el lugar, en qué lugar sucede esto. Busquemos y ponga ahí, por favor, la pregunta de interpretación.
interpretación. ¿En qué lugar se está desarrollando esto? Si ustedes tienen Biblias de estudio, por favor edifiquen los tiempos. Si ustedes tienen la Biblia de aplicación, y me imagino que esa Biblia al inicio tiene en qué época fue escrito el libro de los Hechos. Busquen el año, por favor. Busquen el año. ¿En qué año, en qué lugar fue dado esto? ¿En qué lugar estaba? ¿De acuerdo? Estaban en Jerusalén, estaban en Chipre, estaban en Antioquía. ¿En dónde estaban? Busquen, por favor, ayúdense con su Biblia de la predicación. Que sería bueno, mis hermanos, que vayan pensando ya en tener una Biblia, no solamente para predicación, sino también de estudio, un poco más profunda, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si la tienen, puedan sacarla también aquellos que la tienen. Pueden buscar en comentarios bíblicos también, en diccionarios bíblicos. Esta es una primera fase de interpretación muy simple, ¿de acuerdo? Pero vamos hoy a aprender a profundizar mucho más. Ustedes ya recibieron el taller de hermenéutica. Sí, con el pastor Daniel Oliva. Eso quiere decir que ustedes ya tienen que estar finitos para hacer un exégesis de este texto. Y como ya aprendieron hebreo, entonces, mucho mejor. Lo malo es que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino fue escrito en griego. Entonces hoy día están salvados. Porque hoy día, hoy es viernes. Muy bien, listo, tenemos el lugar. Jerusalén. Perfecto, Jerusalén, ¿qué año? Muy bien, aproximadamente. Porque estamos hablando de qué? Estamos hablando, ¿este tiempo cuándo será? Después de la ascensión de Cristo. ¿Y cuándo ascendió Cristo? Más o menos, ¿en qué año? Si él hizo su ministerio a los 30 años y vivió 33 años más, y todo su proceso de crucifixión y sepultura fue en ese lapso de tiempo, y estamos hablando que pasaría, estamos refiriéndonos a un tiempo más o menos, quizás de 40, más o menos, ¿no? Muy bien, ¿qué otras cosas podemos sacar ahí como parte de la interpretación? ¿Qué otra cosa? Ya tenemos el lugar. Por ejemplo, ¿Por qué sucedió aquello? O sea, la religión. ¿Por qué sucedió aquello? El primer discurso de Pedro. muy bien, ¿por qué sucedió mi querido pastor? Por el primer discurso de Pedro. Muy bien, sucedió eso por un primer discurso. El contexto es que en el capítulo 1, ¿qué pasó antes de esto? Hechos 1, mire Hechos 1. Usted tiene que ya ser experto en esto, ¿no? Es decir, ya se hacen ese tipo de cuestiones. Ustedes necesitan analizar primeramente los capítulos 1, ver aquellas cosas que estaban dando. Y el título incluso del capítulo 2 es la venida de entonces, muy bien. Viene el discurso de Pedro. Muy bien. Una pregunta, por ejemplo, es: ¿quién es el Espíritu Santo? Esa es la interpretación, ¿no? Muy bien, vamos a la parte 3, ¿de acuerdo? Vamos a seguir profundizando un poco más, pero esas primeras partes son muy simples porque no hemos profundizado más allá. Muy bien, la fase 3, preguntas de aplicación. ¿Qué preguntas de aplicación me puedo hacer yo en base al texto? La aplicación tiene que ver en qué me dice a mí el texto, cómo yo puedo aplicarlo a mi vida. Entonces, hagan preguntas como que ustedes estuvieran en un estudio bíblico conmigo y me hacen preguntas a mí para que yo las responda en base a lo que me enseñan. ¿Cómo puedo perseverar un año? ¿O cómo podemos perseverar un año? Muy bien. Yo pienso, pastor, que en base al perseverar es compartir con nosotros, comer con ellos. ¿Cómo compartir? Muy bien, ¿cómo evangelizar a otras personas? Pero más bien estoy haciendo una pregunta abierta. ¿Cómo tú puedes o cómo yo tengo que evangelizar a otras personas? Porque tengo que aplicarlo y de mí tiene que nacer una respuesta para tener en cuenta. Muy bien, ¿qué otra pregunta de aplicación puede haber, hermanos? La pregunta sería, ¿estamos hablando de Cristo como testigos? Y más que hablando, ¿estamos actuando como la iglesia primitiva? Una pregunta muy clara de aplicación. ¿La iglesia en la que usted se reúne muestra estas características de, por ejemplo, compartir el pan? Ahí dice que vendía las cosas, los que tenían más para darles a los que tenían menos, y tenían las cosas en común. Pregunta, ¿se reúnen ustedes todos los días en la iglesia para hablar del Señor?
que dice que cada día perseveraban en el templo y en la doctrina del Señor. ¿Se mira señales, milagros en su vida? Preguntas de aplicación. ¿Entienden? Muy bien. Pregunta de aplicación. ¿Estoy utilizando medios carnales para atraer gente a la iglesia o el Señor añade cada día a los que han de ser salvos? Porque vivimos en esta realidad. Es un pasaje precioso, hermano. Pues esto dice increíble que cuando uno se dedica a este tipo de realidades, el Señor envía a los que van a ser salvos en la iglesia. No tengo que traerle a Dani Yaquia, yo que sé, para la gente, ¿no? O a Alex Campos, para que está ahí, o al mejor predicador, a Pastor Marcos, para que hable en hebreo. Yo que se me entiende, sino más bien el que el Señor, mientras usted se dedica a esto, vaya a compartir, porque la gente va a llegar porque buscan ese tipo de comunidad. Muy bien. Entonces, hay una clave clara en este pasaje, más lo que miramos en Hechos, al inicio, Hechos 11, los versos del 19 y 26, miramos ya algunas características que usted puede ponerlas en práctica ya en su vida, en su ministerio, cosas muy claras, muy claras, muy claras. En este pasaje, al compartir juntos, al perseverar juntos en la oración, en la doctrina de los apóstoles, es interesante. ¿En qué perseveramos? ¿Cuál era la enseñanza ahí? ¿Era la doctrina de la prosperidad? No, era la doctrina de los apóstoles. ¿Qué se enseñaba ese hombre? Muy bien. Perfecto, hermanos. Vamos entonces a cerrar con este primer proceso. Pero, hermanos, este es lo que hablamos como un ministerio integral, ¿no? ¿Cuánto de esto está en su iglesia, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto de esto está en su vida? ¿Se desprende usted de cosas para compartir con otros que lo necesiten? Quizás en su caso usted tenga cosas que ya ni usa y les tiene ahí arrumadas. ¿Por qué no compartirlo con alguien que necesite? Porque a veces nos olvidamos solamente o tratamos solamente la parte espiritual. Así Dios te va a bendecir. Y el pobre se está muriendo de hambre, pero no saco una monedita para darle de comer a esa persona. Tengo más. Y ahí habla acerca de que todos tenían las cosas en común. ¿Entienden? O sea, el hecho de vender las propiedades, y obviamente hay que entender el contexto porque era un tiempo en el que ya aparentemente se pensaba que el Señor llegaba a ese momento en que vendíamos todo porque ya va a venir nuestro Señor. ¿Entiendes? Pero de igual manera hoy hay cosas que tenemos. Muy bien. Avancemos, mis hermanos, al siguiente punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a lo que es ministerio integral y en el pasaje que hemos tratado? ¿O alguna acotación que usted quiera dar en base a lo que el Señor le ha dicho mediante este pasaje? Pastores, hermanos, líderes, ¿hay algo que usted quiera también mencionar ahora para complementar este estudio breve? ¿Hable ahora o? Nadie. Muy bien. Ahora sí, vamos a la siguiente página que tiene que ver entonces con concepto teológico del crecimiento equilibrado en la iglesia. Este punto es interesantísimo. Muy bien. Usted debe tener ese cuadrito, ¿cierto? Ese gráfico ahí. ¿Qué entiende usted por ese gráfico? Pero sin leer lo que está a los lados. ¿Qué le da a entender a usted en ese gráfico? ¿Ya? Hay conexión. Muy bien, cantidad y calidad. ¿Mandé? Hay conexión en todo, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Cuando pensamos en este pasaje de Hechos, podemos mirar estas cualidades que están acá. Mire, cuando usted mira este gráfico, que tiene 3 diferentes tipos de extensiones. Para nuestro hermano, entonces, que no puede mirar acá el gráfico, pero hay 3 tipos de extensión, ¿de acuerdo? La extensión hacia arriba, es decir, es como que usted levanta su brazo hacia arriba, la extensión hacia afuera y la extensión hacia perfecto. 3 tipos de extensiones que debe tener toda iglesia, ¿de acuerdo? Las 3 deben ser equilibradas. Si yo le pongo énfasis en una sola de ellas,
las demás se van a caer. Y por ende voy a atender a ellos sobre ese lugar. Miren, es interesante esto. Ahí nosotros miramos en el gráfico un círculo en que primero hay una extensión hacia arriba. Por favor, alguien que pueda leer lo que dice ahí, extensión hacia arriba. ¿Qué es la extensión hacia arriba? El crecimiento devocional de la iglesia hacia el Señor. Crecemos en número y calidad. Muy bien, entonces, hacia arriba mi crecimiento es hacia qué? Hacia Dios. ¿Cómo crecemos hacia Dios, mis hermanos? En la oración. En la oración, perfecto. En la palabra, ¿qué más? ¿Mande? Congregándonos. Obediencia. Muy bien, en la obediencia, perfecto. Pero esa es mi relación de intimidad, es decir, cuánto la iglesia vive a Dios en su dinámica de ser iglesia. ¿Entienden? Por supuesto, en la iglesia se debe desarrollar la dinámica de conocer al Señor, en la enseñanza. Si yo le enseño quién es Dios y enseño cualquier otro tipo de cuestiones, ¿qué concepto de Dios? Y aquí es donde nosotros tenemos que establecer un lineamiento claro en la iglesia. Todas las cosas empiezan por Dios, ¿cierto? Y terminan en Dios. Cuando yo enseño en la iglesia, debo enseñar quién es Dios. Porque entre más yo tengo mejor conocimiento de Dios, mi temor para el Señor y mi reverencia y mi adoración va a ser adorar al Dios de la Biblia y no al Dios que yo creo, que yo me imagino cómo será. Que es el mayor problema de los cristianos hoy en día. Que llegamos a la iglesia y llegamos tarde, y yo llego tarde porque mi concepción de Dios es un Dios que no importa que yo llegue tarde, no hay problema. Yo no sé si ustedes tienen eso en su iglesia también. Personas que llegan tarde, que no diezman, o sea, que cuando leen la Biblia lo leen como cualquier cosa. Pero cuando yo enseño quién es Dios, pues si yo conozco a Dios, yo tengo que llegar temprano porque estoy yendo al Señor, pues, al dador de la vida, al dador del tiempo. Entonces, dice ahí, mi crecimiento o mi extensión hacia arriba, la iglesia debe crecer hacia arriba en calidad y en cantidad. O sea, en cantidad de hermanos, pero también en... ¿Qué significa eso? En cantidad, pero en calidad. Porque hoy hay mucho énfasis en cantidad, ¿cierto? Muy bien, buena doctrina. Pero ¿qué nos mandó a hacer el Señor? ¿Hacer miembros? ¿O hacer qué? Entonces, cuando yo me enfoco en mi extensión hacia arriba, es pensar en la iglesia cuántos discípulos tengo. Pero verdaderos discípulos. Porque hermanos, las iglesias están llenas de muchas personas que llegan para satisfacer necesidades. Pero el discípulo, ¿qué busca realmente en la iglesia? ¿Entienden? Entonces, en cantidad, pero también en... Cuando Pedro predica, ¿cuántos se convirtieron ahí? Mi hermano no dice que eran miembros, dice que eran creyentes. O sea que si la Biblia dice que conocieron al Señor, esos eran discípulos. ¿Entienden? Mira como hoy que hago un evento. ¿Saben que en una última de estas campañas de Billy Graham, en las que se predicaba a miles de personas, hubo 8,000 convertidos? Es un dato estadístico que les doy ahora. De esas 8,000 personas que se convirtieron ese día, ¿sabe cuántas permanecieron en la iglesia? Así realmente que hicieron seguimiento en esas personas. ¿Sabe cuántas? 18 personas. De 8,000 personas. Es un dato, pero terrible, pues. Porque ¿qué pasó con las demás? No, ¿mandé? Sí. El tema es que, claro, ese tiempo fue abierto para que la palabra llegue, pero no hubo seguimiento. No hubo quien disipule a tanta gente porque no hubo un plan. Y las personas que llegaban a otros lugares, ¿la iglesia qué hacía? Qué chévere, qué bonito, y se dormía. Cuando usted en su comunidad, el Señor trae avivamientos de gracia, de poder, ¿qué pasa con la gente? A veces compartimos el Evangelio, pero le dejamos ahí. Por eso es que su labor con el proyecto Felipe tiene tanta importancia. Porque no estamos pensando en cuántas personas aceptan a Cristo, sino en cuántos crecen en cantidad, pero en cualidad. Así es, así es. Muy bien, entonces, ¿está entendida la extensión hacia arriba, mis hermanos? Sí, yo debo crecer en conocimiento del Señor. ¿Cuánto está creciendo su iglesia en el Señor en este tiempo? Devocional de la iglesia hacia el Señor. ¿Cómo es el entendimiento de la iglesia ante el Señor? Muy bien, vamos con el crecimiento.